Capítulo 14. Hábitos de santidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Cuanto más pecamos, tanto más inclinados a pecar nos sentimos. John Owen lo expresó de este modo en el típico estilo del siglo XVII. Y cita: repetidos actos de consentimiento de la voluntad ante el pecado pueden engendrar una disposición y una predisposición de la voluntad hacia una propensión y un alistamiento para consentir al pecado ante la más mínima solicitud. Fin de cita. Cada pecado que cometemos refuerza el hábito de pecar y hace que resulte más fácil caer. En el capítulo anterior hemos considerado la importancia de guardar la mente y las emociones, ya que dichas facultades son los canales a través de los cuales llegan hasta nuestra voluntad las diversas fuerzas impulsoras de la misma. Pero también es importante que comprendamos cómo es que los hábitos influyen sobre la voluntad. El hábito se define como la disposición o carácter predominante de los pensamientos y sentimientos de la persona. Los hábitos son los esquemas intelectuales y emocionales grabados en la mente. Estos esquemas internos representan un papel tan decisivo como las influencias externas sobre las acciones. Más aún, es posible que su influencia sea incluso mayor. Owen dijo: toda lujuria es un hábito o disposición depravado que continuamente inclina el corazón hacia el mal. Como incrédulos, nos dimos anteriormente a desarrollar hábitos de impiedad, lo que Pablo denominó como presentar los miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Romanos 6:19. Cada vez que pecábamos, cada vez que sentíamos lujuria, que codiciábamos, que odiábamos, que engañábamos o mentíamos, estábamos desarrollando hábitos que aumentaban nuestra pecaminosidad. Estos actos repetidos de injusticia se convertían en hábitos que nos hacían obrar como esclavos del pecado. Pero ahora, declara Pablo, así como anteriormente nos entregábamos a los hábitos perversos, así también debemos darnos al desarrollo de hábitos de santidad. Romanos 6:19. Hemos de desprendernos de nuestro viejo ser, la disposición pecaminosa y sus hábitos, a fin de vestir el nuevo ser con su carácter y sus hábitos de santidad. Ejercitarnos para la piedad, 1 Timoteo 4:7, es disciplinar y estructurar la vida de manera que desarrollemos hábitos piadosos. Quitarnos esos hábitos pecaminosos es lo que Pablo llama mortificar o hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Si bien tenemos que ocuparnos de esos hábitos impíos, no debemos tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. La anulación de los hábitos pecaminosos tiene que hacerse en cooperación con el Espíritu Santo y en dependencia de Él. El resolver que jamás voy a hacer eso de nuevo, cuando está basado solamente en la determinación humana, no ha servido en ningún caso para romper los grilletes del pecado. Pero hay principios prácticos que podemos seguir para prepararnos para la santidad. El primer principio es el de que los hábitos se desarrollan y se refuerzan mediante la repetición frecuente. Otra definición del vocablo hábito es esquema de comportamiento adquirido por la repetición frecuente. Este es el principio en el que se basa el hecho de que cuanto más pecamos, más inclinados estamos a pecar. Pero también es cierto lo contrario. Cuantas más veces le decimos no al pecado, tanto más inclinados nos sentiremos a decirle no. Por consiguiente, dependiendo debidamente del Espíritu Santo, debemos esforzarnos sistemáticamente por adquirir el hábito de decirle no a los pecados que con tanta facilidad nos envuelven. Todos sabemos cuáles son esos pecados, los pecados a los que somos más vulnerables. Comencemos por ocuparnos de decirle no a esos pecados en particular. Luego Dios nos irá llevando a ocuparnos de otros pecados de la misma forma, pecados de los cuales no podemos ni siquiera tener conciencia en este momento. Cuanto mayor sea nuestro éxito en la tarea de decirle no a los deseos pecaminosos, tanto más fácil nos será decir no. De la misma manera, podemos desarrollar hábitos de santidad positivos. Podemos desarrollar el hábito de tener pensamientos puros, verdaderos y buenos. Podemos desarrollar el hábito de la oración y la meditación de las Escrituras. Pero estos hábitos solo se desarrollarán mediante la repetición frecuente.
El segundo principio para romper los hábitos pecaminosos y adquirir hábitos nuevos es el de no permitir excepciones jamás. Cuando damos lugar a las excepciones, no hacemos otra cosa que reforzar los hábitos viejos, o cuando menos dejamos de reforzar el hábito nuevo. A esta altura debemos estar alerta ante el argumento de que será esta la única vez, lo cual constituye una trampa sutil y peligrosa. Porque no queremos pagar el precio que significa decirles no a los deseos, nos decidimos a nosotros mismos que nos vamos a dar el gusto una sola vez más y que mañana cambiaremos. En lo profundo de nuestro ser, sabemos que mañana nos resultará más difícil todavía decir no, pero preferimos no ocuparnos de eso. El tercer principio es que se requiere diligencia en todos los aspectos para asegurar el éxito en uno de ellos. Owen ha dicho, sin un esfuerzo sincero y diligente en todas las áreas de obediencia, no habrá mortificación exitosa de ningún pecado dominante en particular. Podemos sentir que un hábito en particular no es tan malo, pero si cedemos continuamente a sus impulsos, la voluntad se debilita y nos resultará más difícil resistir los embates de la tentación en otros aspectos. Esta es la razón por la cual es importante, por ejemplo, que desarrollemos hábitos de autocontrol sobre los apetitos físicos. Podemos pensar que ceder a dichos apetitos no es tan malo, pero al ceder a sus impulsos debilita la voluntad en todos los demás aspectos de la vida. Por último, no nos desalentemos ante los fracasos. Hay una enorme diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Somos un fracaso cuando desistimos, cuando dejamos de intentar. Pero mientras sigamos intentando eliminar esos hábitos pecaminosos, a pesar de las veces que fracasemos, no nos habremos convertido en fracasos y podemos esperar tener un progreso. Resulta vano cuidar la mente y las emociones para protegernos de lo que procede de afuera, si al mismo tiempo no nos ocupamos de los hábitos pecaminosos que proceden de nuestro interior. La lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, el externo y el interno. Solamente así experimentaremos progreso en el camino de la santidad.